Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Números y vamos a tocar la porción que corresponde a la parashá Nasó. Nasó, la palabra significa levanta, o de levantar el rostro, levantar la cara. Entonces vamos a hacer, como siempre, un repasito rápido de lo que vimos en la enseñanza última de este libro de Números. Habíamos visto en la enseñanza anterior que el pueblo ya llevaba 2 años en el Sinaí y el Señor ordenó organizarse para acampar y marchar alrededor del tabernáculo. Hoy vamos a ver cómo esas 3 familias levitas que el Señor las mandó a colocarse alrededor del tabernáculo van a ser levantados sus rostros para recibir carga con responsabilidades en los servicios de desinstalar e instalar el Makon Kadosh. Entonces, también veremos que Hachén llamará nuevamente a santidad en el campamento, veremos algunas nuevas instrucciones y veremos algo hermoso, que es la bendición que ordena Hachén para su pueblo. Empezamos. Números 4, 21 al 28 dice: habló Hachén a Moshe diciendo, levanta la cabeza, por eso se llama Nasó, levanta la cabeza de los herederos de Gersón en medio de la casa de sus padres, por sus familias. Cuenta todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que entran para servir en el servicio, para servir en la tienda de reunión. El siguiente es el servicio de las familias gersonitas. Entonces aquí vamos a ir viendo que hay que recordar que hay 3 familias de levita, ¿sí? La primera a mencionar es la de los gersonitas, de Gerson, los de Merari y los de Coat, que es de donde viene Coré. Entonces, los primeros que toma el Señor para levantar su rostro, levantar su cabeza, y cuando dice levantar su cabeza se refiere a otorgarle carga, responsabilidad por estar en el servicio del tabernáculo, y le dice, el servicio, su carga, su responsabilidad es realizar el servicio, la boda, y llevar las partes del tabernáculo. Entonces aquí le va a decir qué tiene que llevar todos estos gersonitas. Ellos van a tener que encargarse de llevar los tapices del tabernáculo, la cubierta que era de pelo de cabra, van a tener que cargar con toda la tienda de reunión, con la cubierta, la piel de carnero, la cubierta de la piel de tachas, que eso es un animal que no se sabe qué es, puesto pues que todas esas pieles estaban puestas como techo. Ellos tienen que recoger eso, envolverlo y prepararlo para la disposición en otro lugar. También tienen que tener en cuenta la responsabilidad de la cortina que está en la entrada de la tienda de reunión. Tienen que tomar las cortinas del atrio, es decir, las que están en el patio, la cortina de la puerta de entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, todas sus cuerdas y utensilios sagrados. Además debe realizar todas las tareas asignadas a ellos. Todo el trabajo de los descendientes de Gerson será dirigido por Aarón y uno de sus hijos, incluyendo todas sus tareas de transporte y todo su otro trabajo. Cada familia levita tenía que ver con la responsabilidad de los sacrificios cuando iban a darse, la limpieza de los utensilios, pero también ahora tenían que cargar, desmantelar, cargar y volver a instalar todo lo que era el tabernáculo, pero son repartidos estos servicios, así que a ellos les tocó todo lo que era el techo, todo lo que era el cortinaje, eran supervisados por Aarón y uno de sus hijos. Así que este era el servicio de la familia de los hijos de Gerson en la tienda de reunión, y sus deberes estaban bajo la supervisión de Isamar, hijo de Aarón. Tenían que llevar tapices, cubiertas, las cortinas de las entradas, las cortinas del mismo tabernáculo, todas las cuerdas y todos los utensilios. Luego llama a levantar el rostro de los de Merari y dice: en cuanto a los hijos de Merari, los contarás por sus familias, por sus casas paternas, desde el de la edad de 30 años arriba hasta el de la edad de 50. Es decir, cada una de las familias levitas
tenían una cierta cantidad, un número que ya lo vimos en la semana pasada, y de estos tenían que tomarse todo el que era entre 30 y 50 años para que sirviera, ya sea haciendo todas las necesidades que hay que hacer en el servicio del tabernáculo, pero además tenían que levantar el tabernáculo y reinstalarlo a donde se iba a instalar nuevamente. El servicio para el Mizcán del testimonio, para la tienda del testimonio de los Merari, era cargar las armaduras, es decir, todo lo que es la estructura. ¿Qué iban a cargar ellos? Iban a cargar los travesaños, los postes, las bases, los postes para el perímetro del patio, las vigas del tabernáculo, las barras, los pilares, las basas, todas las columnas del patio, las clavijas. Y todo esto ellos tenían que hacerlo con todos aquellos que habían salido entre 30 y 50 años. Entonces, todos los utensilios, todas las vigas del tabernáculo, sus barras, sus pilares, sus bases, las columnas y todos los utensilios asociados. Debe designárseles por nombre a los utensilios que se encargarán de transportar. Es decir, cada uno se le iba a asignar su nombre, iba a estar encargado de tomar uno de estos elementos, ya sea travesaño, ya sea poste, ya sea barra, viga, lo que fuera, y serían cargados por esta familia Merari, bajo la supervisión de Isamar, hijo de Aarón. Luego estaba la tercera familia levita, que eran los coatitas. De ahí es donde sale Coré. Y este grupo dice, esta porción dice, Moshe, Aarón y los líderes de la congregación de los coatitas, por su familia y su casa y la casa de sus padres, desde 30 años de edad y 50 años de edad, cada uno entró en el servicio del trabajo del Ohel Moed, de la tienda de cita. Aquellos que fueron numerados de ellos por su familia fueron 2,750. Estos son los que fueron numerados de la familia de los coatitas, todos los que sirven en el Ohel Moed, o sea, la tienda de reunión, los cuales Moshe y Aarón enumeraron cumpliendo la orden de Hachén por medio de Moshe. Note que aquí pareciera que no le asignaron estructura a los coatitas, porque como vimos en la enseñanza pasada, todos los coatitas o queatitas tenían que ver con los instrumentos que estaban dentro de la tienda, no con estructura. Ellos tenían que ver cómo iban a cargar el arca, cómo iban a cargar la mesa de los panes de la presencia, iban a cargar la menorá, el altar del incienso, el altar de cobre, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo y todo lo que era mantenimiento de lo que está dentro. Entonces van a ver que aquí a ellos no le asignaron ni postes ni cortinaje, no, le asignaron estos instrumentos. Pero esta es la parte más delicada porque esta es la parte, digamos, más kadosh, más santa, y se le está dando a los coatitas, es decir, donde está Coré. Por eso vamos a ver más adelante qué pasa con Coré. Entonces dice que de la cantidad de coatitas que habían, salieron 2,750. Si ustedes recuerdan, creo que eran 8,000, no me acuerdo cuántos eran, pero de esos coatitas salen 2,750 que están entre 30 y 50 años, que van a servir para cargar todo lo que está dentro de la tienda de reunión. Entonces dice, de los descendientes de Gersón, los que eran aptos para el servicio y cargar las cosas, fueron 2,600. Observe que de los de Coat eran 2,750 y de los de Gersón salieron entre 30 y 50 años, salieron 2,630, que son aptos para cargar toda aquella estructura que les correspondía. Todos ellos fueron numerados, dice, por la casa de sus padres y su familia entre 30 y 50 años y harán el trabajo del servicio de la tienda de reunión. Se numeraron 2,630, todos registrados por clanes y familias, y estos son los contados de la familia de los hijos de Gersón y todos aquellos que sirven en el Mizcán del testimonio, los cuales Moshe y Aarón numeraron, cumpliendo la orden dada por Hachén por medio de Moshe. De Merari salieron 3,200. Y estos 3,200 tenían que servir también y cumplir la orden de Hachén de mano de Moshe.
ya vimos que ellos tenían que cargar entonces todo lo que era la estructura que tenía que ver con postes y todo lo demás. Total, los que iban a servir en el traslado por todo el tiempo que el tabernáculo estuvo en el desierto, iban a ser 8.550 levitas. Así tenemos 2.000 tanto de Coré o de coatitas, de 2.000 y tantos de los de Merari, y así sucesivamente. Eso nos suma 8.500 que iban a trabajar en todo este movimiento, en toda esta mudanza. Luego de esto, de que el Señor ya ha definido cuál es la responsabilidad de cada levita, de cada familia levita, y acuérdese cómo ellos estaban estructurados alrededor del campamento. Entonces el Señor llama a que haya una santidad dentro del campamento. Acuérdese que el Señor está ordenándose para empezar a levantar el campamento y salir. Pero el Señor ahora llama a que haya santidad. Y le dice, Hachén habló a Moshe diciendo, ordena a los herederos de Israel que retiren del campamento a todos con zarat. ¿Se acuerda que era el zarat? Con lo que han traducido como lepra. Todos aquellos que tienen alguna enfermedad que ha sido provocada por algún tema espiritual. Dice, todos con flujo y cualquiera que esté tamé, es decir, que no esté habilitado para estar a la presencia de Hachén a causa de haber tocado un cadáver, ambos, varones y hembras, se retirarán, o sea, deben ser retirados, estarán fuera del campamento para que ellos no profanen el campamento donde yo habito entre ustedes, dice Hachén, poniendo a todo aquel que encontraron en estas condiciones fuera del campamento, como Hachén había dicho a Mosé, así lo hicieron. Luego vemos que una vez que el Señor dijo eso, ahora llamó a tomar en cuenta que hay deshonestidad también en el campamento y que esto tiene que ser sacado a la luz y corregido. Y le dice, habló Hachén a Moshe diciendo, di a los herederos de Israel, si un hombre o una mujer comete algún pecado de deshonestidad contra otro hombre, por lo tanto, actuando traidoramente contra Dios y esa persona es encontrada culpable, deben confesar el pecado que cometieron. La persona debe devolver la cantidad de la que es culpable y agregarle una quinta parte, dándosela a aquel contra quien fue culpable. Pero si el hombre muere y no tiene pariente a quien el ofensor pueda pagar la deuda, entonces la deuda debe ser devuelta a Dios, es decir, a un sacerdote. Esto es, por supuesto, además del carnero de expiación que se lleva al sacerdote en cualquier caso y a través del cual es expiado. Así también cualquier ofrenda entre las ofrendas sagradas que los israelitas ofrecen será del sacerdote. Y cada uno retendrá su ofrenda sagrada, cada sacerdote se quedará con lo que se le dé. Es decir, el Señor lo que está diciendo es que él sabe que hay en el campamento gente deshonesta y lo que está pidiendo es que si ya van a partir hacia el avance que el Señor quiere dar, no puede ir gente que esté tamé porque ha sido un problema espiritual o que se haga tamé porque es deshonesto. Entonces pide que se pague la deshonestidad, ya sea entregando lo que fue quitado o deshonestamente quitado a otro y además lleve animales para sacrificio de expiación. Y habló Hachén a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se desviare, y aquí viene un tema, vamos a tratar de entenderlo de una forma. Y habló Hachén a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se desviare, la palabra desviar es satá, es decir, una mujer satá es una mujer que se desvía, y fuere infiel contra él, y alguno durmiere con ella carnalmente, y fueren cubiertos los ojos de su marido, siendo ella tamé en secreto, y no habiendo testigo contra ella, ni siendo sorprendida en el acto, y vino sobre él, o sea, sobre el marido, el espíritu de celo, y aquí hay que aclarar, cuando dice el espíritu de celo no es que vino un fantasma o una entidad y se le metió al hombre, o sea, no, sencillamente el hombre en su ánimo sospecha que algo está mal, porque ha visto la forma en que la mujer se ha comportado en algunos momentos y él empieza a descubrir o a buscar pruebas de lo que esté pasando, pero no puede comprobarlo porque no tiene testigos, la mujer no le deja
no le dice si es verdad o no es verdad. Así que él se llena de celos, su ánimo está lleno de celo y por eso su espíritu de celo es que tiene ánimo de celo. Y dice, si la mujer fuere hecha tamé, que quiere decir si la mujer realmente tuvo relaciones con a otra persona que no es su marido, entonces esto obviamente va a crecer en el ánimo de este hombre y él va a tratar de ver cómo va a resolver esta situación. Entonces, ¿qué hace Hachem para resolver esta situación? Porque el hombre no la puede agarrar a golpes, no está permitido por Hachem, no la puede matar, así que Hachem va a crear una instrucción para tratar de resolver esto. Le dice, el hombre traerá a su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda por ella, la 10ª parte de un efa, es decir, va a llevar una ofrenda al sacerdote, una ofrenda de efa de harina de cebada, es una porción de harina de cebada, no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo, ofrenda de memoria, que trae a la memoria la iniquidad. Es decir, la mujer que se ve en esta situación, Hachem lo que quiere hacer es que ella misma confiese que le está poniendo la oportunidad de que ya la van a llevar ante el sacerdote, de que va a haber una ofrenda, que esa ofrenda lo que va a hacer es un recordatorio de lo que hizo, si es bueno o si es malo. Entonces, el sacerdote la traerá delante y la pondrá delante de Hachem. ¿A quién? A la mujer. El sacerdote pondrá aguas kadosh, santas, en una vasija de barro, y entonces el Cohen tomará un poco, escuche, del polvo del suelo del Mizkan, el Makon Kadosh, el lugar santo. Toma un polvo de eso y lo tira en el agua. El agua es la que ya tienen en donde se lava el sacerdote, en la pila de agua. Así que todo es santo lo que esta mujer le van a preparar. El Cohen pondrá a la mujer delante de Hachem, le descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá la ofrenda para recordatorio en sus manos. Es decir, le va a poner las tortas de harina sin aceite en las manos de ella, que es la ofrenda por celos. Mientras el Cohen tiene en sus manos el agua que ahora se llama agua de amargura, que dice causa maldición esta agua. Es decir, es un agua que te va a desarraigar de Dios. El sacerdote entonces debe ponerla bajo juramento, es decir, en mucha Biblia dice la conjurará, como si le estuviera haciendo algo de brujería. No, la está obligando a que haga un juramento, es decir, mujer, vas a entrar en un proceso de juicio. Jura que tú no has cometido lo que el hombre, tu marido, piensa que está ocurriendo. Y dice, si un hombre no se ha acostado contigo y no te has descarriado para contaminarte, para hacerte tamé, en lugar de tu marido, o sea, te acostaste con alguien que no es tu marido, entonces serás asuelta por las aguas amargas. Pero si en verdad te has descarriado hacia otro hombre en lugar de tu marido y te has hecho tamé, es decir, no deberías de estar en la presencia de Hachem, y has permitido que otro hombre, además de tu marido, duerma contigo, el sacerdote entonces debe hacer que la mujer haga un juramento que contiene una maldición. El sacerdote debe decir a la mujer que Dios te haga, y escuche esto, que Dios te haga un ejemplo de una maldición pronunciada dentro de un juramento entre tu pueblo. Cuando esta agua entre en tu cuerpo, haciendo que tu muslo se rompa y tu vientre se hinche, y la mujer debe decir, amén, amén. Todo esto que estamos viendo es una instrucción que el Señor da para que esta mujer vaya al arrepentimiento. Pero si no va al arrepentimiento, entonces va a pasar, porque ella misma lo está jurando ante Hachem, que no ha hecho nada, pero si es falso su juramento, entonces va a tener un sufrimiento grande. Su vientre se va a hinchar. Y fíjense que dice su muslo, si hay dos muslos, ¿cómo que su muslo? Bueno, posiblemente se esté refiriendo a su órgano sexual. Entonces, esto es lo que le viene si ella no entra en arrepentimiento delante de Hachem. Dice, el Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará con el agua de amargura y hará que la mujer beba el agua de amargura y maldición. El agua de maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Entonces el Cohen el sacerdote quitará la ofrenda por los celos de la mano de la mujer
y mecerá la ofrenda delante de Hachén y la traerá al altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda como porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar. Después de eso, él hará que la mujer beba el agua. Fíjense todo lo que está pasando antes de que ella llegue a beber el agua. O sea, todo el periodo de tiempo que el Señor le está dando a esta mujer, si fuera culpable, de arrepentirse, y si no es culpable, pues ella está comprobando que al tomarse el agua y no le pase nada, el juramento que hizo delante de Hachén es correcto y ella no es una satá, una desviada. Dice, él hará que la mujer beba el agua. Cuando él haya hecho que ella beba el agua, entonces si ella está tamé, es decir, inhabilitada, y ha sido infiel a su esposo, el agua que causa la maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Su abdomen se inflará y su muslo se romperá. Y la mujer se convertirá en objeto, es decir, en un ejemplo de maldición entre su pueblo. Si la mujer no está tamé, sino tahor, entonces ella será inocente y tendrá descendencia. Esta es una instrucción, no es un evento que está pasando. El Señor quiere dejar un ejemplo de que para Él el tema de la fornicación es un tema muy serio para Él. Entonces, Él está poniendo un ejemplo de lo que podría pasar si una mujer cayera en esta situación. Aún así, Él está tratando con esta instrucción de que la mujer llegue a confesar ante su marido antes de llegar al sacerdote. Y aún si llega al sacerdote, tiene la oportunidad de confesar y tratar de salvar de esa maldición. Entonces termina esta porción diciendo, esta es la Torá, la instrucción en caso de celos. Cuando una mujer se descarría viviendo en la casa de su marido y se hace tamé, o cuando le sobrevenga un ruá, un ánimo de celos al marido. Que el hombre empieza a notar cosas que lo traen a él a pensar que la mujer le está siendo infiel. Es decir, entra un ánimo de celos. Él se exalte y agarra a la mujer y la lleve bajo el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Ya lo vimos. Entonces la mujer será puesta en pie delante de Hachén y el sacerdote hará con ella estas instrucciones, esta Torá. El hombre quedará libre de culpa, pero esa mujer sufrirá por su propia culpa. Es decir, si el marido la llevó allá y la mujer muere después que tomó esa agua por ser culpable, entonces al marido no se le puede acusar de nada porque él hizo el procedimiento como dijo Hachén. Entonces la que va a sufrir la culpa por su propio pecado es la mujer. Otra porción en donde vamos a encontrar lo que se llama el nazareo. Hachén está preparando para levantar el campamento y marchar y está tomando, por decir así, algunos detalles que faltan. Y aquí viene un detalle que es el voto nazareo. El voto nazareo puede venir de cualquiera del pueblo, no de un levita. Es decir, cualquiera que quiera consagrarse a Hachén por un tiempo, 1 año, 2 años, lo que quiera, no tiene que ser un levita, no tiene que ser un sacerdote, sencillamente viene y dice yo me quiero consagrar a Hachén. Entonces es un nazareo. Ese es un nazareo, el que está consagrado a Hachén. A servirle no es un sacerdote. ¿Y cómo va a representarse ese voto? Se va a representar en que él se va a limitar de algunas cosas. Observemos. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, el hombre o mujer que se separe para Hachén, haciendo voto de nazir, es decir, de nazareo, para consagrarse a Hachén, se abstendrá de vino o licor fuerte, no beberá vinagre de vino ni vinagre de bebida fuerte, no beberá licor de uvas, ni comerá uvas húmedas ni secas, por el tiempo que permanezca nazir, es decir, nazareo. No comerá nada derivado de la vid, ni aun las cáscaras de uva o la cera, por el tiempo de su voto, como nazir. No se rapará la cabeza hasta el fin del tiempo que se ha separado para Hachén. Será kadosh, dejará crecer largo el cabello de su cabeza. Todos los días del voto por el cual se ha separado para Hachén no se acercará a un nefesh, a un cuerpo muerto, es decir, a un cadáver. No se hará tamé por su padre, su hermano, su madre, hermano o hermana cuando ellos mueran, puesto que su separación para Elohim
está sobre su cabeza. Por todo el tiempo de su voto de Nazir será Kadosh para Hashem. Es decir, no se va a poder cortar el cabello más, pero no se puede tampoco contaminar con algo muerto, con un cuerpo muerto. Aún no va a poder participar en los funerales de su padre, su madre, su hermana o hermano. Porque la separación para Elohim está sobre su cabeza, es decir, su cabello. Si alguien junto a él muere repentinamente, es decir, este Nazir está en un lugar y de repente un hombre recibió, una mujer, un ataque cardíaco y murió al lado de él, este profana, ese cadáver profana la cabeza del Nazir, profana el cabello. Entonces se rapará la cabeza en el día de su purificación, es decir, el Nazir va a tener que regresar a purificarse, se va a rapar la cabeza en el séptimo día, en el octavo día traerá 2 palomas, 2 pichones al Cohen a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto, es decir, para expiación. Y hará expiación en nombre de la persona por la culpa incurrida a causa del cadáver. Ese mismo día se volverá a consagrar la cabeza y el tal volverá a consagrar a Hashem el término de nazareo, trayendo un cordero en su primer año como ofrenda de expiación. El plazo anterior será nulo, ya que el cabello consagrado fue profanado. Es decir, este hombre estaba en un lugar, murió una persona y dañó este cadáver la consagración del voto nazareo de esta persona, así que va a tener que regresar al Makon Kadosh, rapar su cabeza, esperar el octavo día, hacer sacrificio y volver a asumir otra vez el voto, diciendo, bueno, por 1 año, 2 años, el año que sea, la cantidad de tiempo que sea, va a ser un nazir y volverá a tener su cabello largo. Y dice, esta es la Torá para el nazir cuando su periodo de dedicación haya terminado. Será traído a la entrada, o sea, cuando ya su periodo, si fue 1 año, terminó al año, lo van a traer de nuevo a la tienda, donde va a presentar su ofrenda a Hashem, un cordero en su primer año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera de su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto como ofrenda para Shalom. Es decir, está poniendo todos los sacrificios que ya conocemos, el de paz, el de pecado, el de comida, todo esto lo está haciendo y lo va a traer delante de Hashem y lo va a ofrendar. El nazir rapará su cabeza dedicada, o sea, ya va a dejar de hacer el voto, se rapa la cabeza en la entrada de la tienda, tomará el cabello removido de su cabeza y lo pondrá en el fuego debajo del corbán de Shalom. Es decir, cuando hizo el sacrificio de paz, allí va a quemar también con ese sacrificio de paz el cabello. El sacerdote tomará la espaldilla del carnero que este hombre llevó. Cuando está cocida, tomará una torta sin levadura del canastillo, unos hojaldres sin levadura y las pondrá en las manos del nazareo, después que se haya rasurado el cabello consagrado. El sacerdote los elevará como ofrenda elevada de Hashem y esto será ofrenda sagrada para el sacerdote, además del pecho de la ofrenda elevada y la espaldilla de la ofrenda. Después de eso, el nazareno podrá beber vino. El nazareo, el nazir. El nazir es que es diferente a nazareno. Nazareno es que es originario de Nazaret. El nazir era un voto que cualquiera podía hacer. Cualquiera de la tribu que sea, hacía este voto para decir no voy a beber más vino, ni ninguna de sus presentaciones, ni las frutas, ni las semillas, y voy a dedicarme por 1 año a Hashem. Entonces, no dice qué hacía precisamente el nazareo, sino sencillamente que esta persona estaba separada de cualquier cosa que hacía la tribu, sino que estaba a las órdenes de lo que dijera Hashem. Por eso, como decía Gustavo, el Señor también puede escoger a alguien que quiera ser nazareo de nacimiento como Sansón. Sansón era un nazir, su fuerza estaba como acabamos de escuchar, en la consagración de su cabello. Y él perdió ese voto de nazareo cuando aquella filistea lo sedujo y él pues en vez de apartarse de eso continuó con esta mujer hasta que pues Hashem apartó su poder de él
y él fue rapado, pero posteriormente el Señor en su misericordia le dejó crecer nuevamente el cabello, vino su fuerza y ocurrió lo que ocurrió. Entonces dice, esta es la Torá del Nazareo, del Nazir, que promete ofrenda. Es decir, un Nazir puede ser que también, además de hacer el voto de no de apartarse de la bebida, puede hacer el otro voto, como puede ser llevar un animal para sacrificio o donar algo al templo. Es decir, como quiera que sea, él puede hacer otros votos, no necesariamente el voto de Nazareo nada más. Pero si hace este voto, debe cumplirlo, además de mantenerse como nazareo. Y luego vamos a ver algo hermoso. El Señor dice, y escuche esto, habló Hachén a Moshe diciendo, habla a Aarón y sus hijos. Escuche, a Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos son los sacerdotes. Y dice, así es como Barjú, así es como Barjú, es decir, como ustedes bendecirán a los herederos de Israel, diciéndoles a ellos. Si el sacerdote debe hacer esta bendición. Ya sabemos que van a hacer los levitas, miren lo que tiene que hacer Aarón y los sacerdotes. Y la bendición dice así, que Adonai te conceda verjá, bendición, y te guarde. Que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Que Adonai levante su semblante hacia ti y te conceda shalom. Si usted agarra esta hermosa bendición que es para todos nosotros y que debería cualquiera que se crea sacerdote, debería hacerla en sus templos para su pueblo, debe decirse que está diciendo, que sentir lo que está diciendo Adonai. Y está diciendo que Adonai conceda injertarte como hijo y guardarte. Y dice que Adonai haga su rostro, es decir, levante su rostro. Quiere decir, tome que su rostro sea resplandeciente sobre ti y muestre su favor para que te vaya bien. Y que Adonai tome carga de ti. O sea, así como le decía a los levitas, tomen esta carga de llevar estos instrumentos, estas columnas. Así está diciendo que Adonai tome carga del pueblo y le conceda paz. Y dice, y así unirán mi nombre con el pueblo de Israel y yo los bendeciré, los adoptaré. Luego va a suceder algo interesante y es que los líderes de las tribus van a empezar a hacer donaciones. Dice, sucedió que el día que Moshe terminó de construir el tabernáculo, que fue ungido y lo dedicó como santo, todos sus mobiliarios, el altar, todos con sus utensilios fueron santos. Los líderes de Israel, por ahí dice príncipes, pero en realidad es líderes, los líderes de Israel, cabeza de todas las casas de sus padres, que eran descendientes de las tribus que fueron numeradas sobre ellos, ofrendaron. ¿Y qué fueron las ofrendas que trajeron los líderes de cada tribu? Trajeron 6 vagones cubiertos y 12 bueyes, un vagón por cada 2 líderes y por cada uno un buey. Y los presentaron delante del Mizcán. Habló Hachén a Moshe diciendo, recibe esto de ellos, porque será usado para el servicio en el Mizcán del testimonio. Dáselo a los levitas a cada uno como lo necesiten para sus labores. Lo que está diciendo Hachén es que él provocó que los líderes trajeran a los levitas carretas con las cuales pudieran llevar todas las cosas que hay que llevar. Porque imagínense cargar a hombros todas las columnas y todas las cosas. Pues Dios está poniéndole ahora, Hachén está poniéndole ahora en manos de los levitas a través de los líderes de las tribus, carretas y bueyes para que puedan facilitar un poco las cargas. No todo va a ser cargado en carretas, pero por lo menos alivia un poco la carga. Así que Moshe tomó los vagones y los bueyes y los dio a los levitas, le dio 2 vagones y 4 bueyes a los hijos de Gerson. Fíjense, 2 vagones para los de Gerson, conforme a todas las necesidades de sus labores. Porque Gerson
era el que se encargaba de bajar el techo, las cortinas y todas estas cosas, y con 2 vagones y 4 bueyes va a ser ayudado. Luego le da 4 vagones y 8 bueyes a los hijos de Merari, porque los hijos de Merari son los que van a cargar columnas, estructuras y cosas muy pesadas. Dice, conforme a la necesidad de sus labores, dirigidos por Itamar, el hijo de Aarón, el sacerdote. Pero a los hijos de Kehat, donde está Coré, no dio nada, porque sus labores incluían los artículos Kadoshim, los cuales tenían que cargar sobre los hombros. Es decir, el arca del testimonio no iba a ser puesto en una carreta, tenían que ponerle las varas como había sido diseñado y cargarlo en hombros. Asimismo la mesa de los panes, la menorá, etc. Los líderes trajeron la ofrenda para dedicar al Mizbah el día que lo ungió. Entonces ahora lo que viene, que no lo voy a leer todo porque es casi igual, vamos a leerlo hasta la última porción nada más. Pero lo que va a ocurrir ahora es que una vez que ya tienen las carretas y tienen esto, los líderes de las diferentes tribus van a hacer más ofrendas y empiezan a hacerlo un líder por día, una tribu por día. Y el primer día le tocó a Yehudá y ellos llevaron, todos ofrecieron lo mismo, un plato de plata, ofrecieron harina, granos, sartén de oro, lleno de incienso, novillos, carneros, corderos, machos cabríos, bueyes, y así cada uno fue por su día. El primer día le tocó a Yehudá, es decir, a la tribu de Judá, fueron y hicieron su donación. Luego en el segundo día vino la tribu de Isaacar y su líder hizo también su donación. Luego en el tercer día los de Zebulón hicieron su donación. En el cuarto Rubén, en el quinto Simón, en el sexto Gad, en el séptimo vino Efraín, en el 8 vino Manashe, en el 9 día llegó Benjamín, en el 10 día Dan, en el 11 Asher y finalmente en el día 12 llegó Naftalí y hizo su ofrenda. ¿Qué ofrendieron? Todos ellos ofrendieron esto. Esta fue la ofrenda para dedicar. Esta fue la ofrenda para dedicar al altar que ya había levantado Moshe por orden de Hachén. ¿Qué fue esta ofrenda? Fue 12 platos de plata, 12 jofanías, es decir, una especie de jarra de oro, y 12 sartenes de oro. Cada plato de plata pesaba 130 shekels y cada jofanía 70 shekels. Toda la plata de las vasijas pesaba 2.400 usando el shekel del macón, o sea, el peso de como se medía en el templo. Las 12 jofanías de oro llenas de incienso pesaban 10 shekels, cada uno usando el shekel macón. Los animales de cría para la ofrenda quemada eran 12 novillos, 12 corderos, 12 carneros en su primer año con una ofrenda de grano, y había 12 machos cabríos para la ofrenda del pecado. Los animales de cría para el Cohen de Chalón eran 24 bueyes, 70 carneros, 70 machos cabríos y 70 corderos en su primer año. Esta fue la ofrenda para dedicar el altar. Con esto, todas las tribus, a través de sus líderes, presentaron el respeto y la ofrenda para dedicar el altar de sacrificio. Entonces, terminado esto, Moshe entra a la tienda de reunión para hablar con Dios y oyó la misma voz que él había escuchado en el Sinaí, en la nube, que le estaba ahora hablando, no en la nube, sino entre los 2 querubines, por encima de la caporet, de la cubierta que estaba sobre el arco del testimonio. Y de esta manera, dice la palabra, Hachén le habló. Y con esto, mis hermanos, terminamos.